El mensaje de este día titula Jesús y el nuevo nacimiento. Vamos a ingresar al capítulo 3 del Evangelio de según San Juan. San Juan tiene un mensaje importante en estos 10 primeros versículos del capítulo 3 respecto de lo que significa el nuevo nacimiento. Por cierto, hay muchos malos entendidos sobre cómo evangelizar, cómo nosotros debemos predicar el Evangelio, y este pasaje nos da una luz para entender en qué consiste el nuevo nacimiento. Amén. ¿En qué consiste? ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? Acompáñenme por favor con la escritura entonces a Juan capítulo 3. Dice así la escritura a partir del verso 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que suceda esto? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Allí Jesús terminó con una pregunta para el maestro de Israel. Y nosotros como pastores somos llamados a equipar a la iglesia para cumplir la gran comisión. La gran comisión es predicar el mensaje del Evangelio a todas las criaturas, a todas las personas. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Los responsables de predicar el Evangelio son cada uno de ustedes. El responsable de equipar en este caso a ustedes para que evangelicen es el pastor. Ahora, ¿cómo vamos a seguir este modelo sino siguiendo simplemente el ejemplo de Jesús? ¿Cómo podemos evangelizar a las personas? ¿Cómo se tiene que evangelizar? Aquí tenemos claramente el mensaje de Jesús. Este es un pasaje muy importante en la palabra del Señor, porque el modelo de evangelista es Jesús y el modelo de evangelizado es el maestro de Israel, un maestro religioso de Israel, en este caso Nicodemo. No dice un maestro en realidad la palabra, sino el maestro. Significa que este hombre era el top, era lo máximo en cuanto a eminencia religiosa. Era un gran maestro en Israel y viene de noche a Jesús con una gran inquietud, y esa inquietud es: ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? La conversación entonces de Jesús y Nicodemo nosotros la vamos a tomar como esa base para entender cómo evangelizar, porque como les dije, hubo muchos malos entendidos del evangelismo. Por cierto, todos los evangelistas llaman a la gente a nacer de nuevo. Todos los pastores dicen después de su mensaje: vengan quienes quieren nacer de nuevo, y la gente pasa y bueno, es más, el pastor le dice: ok, ustedes que están orando este día, después de la oración ya nacieron de nuevo, son nuevas criaturas. ¿Es así? ¿Realmente acontece así como dicen los pastores, los predicadores? ¿O es como dice Jesús, que se tiene que nacer de nuevo y entender el nuevo nacimiento? Mucha gente, muchos autores cristianos escribieron libros sobre cómo nacer de nuevo, cuáles son los pasos para nacer de nuevo. Tal vez ustedes leyeron muchos libros, siguieron esos pasos, tratando de entender en qué consiste el nuevo nacimiento. Sin embargo, todas estas enseñanzas no representan de manera correcta la enseñanza de Jesús. Porque Jesús en este mensaje, en esta conversación que tiene con Nicodemo, nos da exactamente la luz de cómo tenemos que predicar el Evangelio. ¿Y en qué consiste el nuevo nacimiento? Yo sé que este día Dios va a traer mucha luz a nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Entonces, ahí está. Jesús le dice: si no entiendes esta analogía terrenal, porque el nacimiento es una analogía terrenal. ¿Quiénes entienden esta analogía? ¿Todos saben cómo se nace?
Todos, ¿no es cierto? Tenemos un entendimiento de cómo es el nacimiento terrenal. Así también Jesús le dice a Nicodemo, si tú no entiendes esta analogía terrenal, ¿cómo vas a entender los misterios celestiales y espirituales que yo tengo para enseñarte? Si no entendemos una cosa básica, ¿cómo vamos a recibir las revelaciones de Dios? Nicodemo, como les dije, era un líder religioso muy elevado, era uno de los líderes más importantes que tenía la nación de Israel. Es más, la Biblia dice, tú eres el líder. Jesús no le dice, tú eres un líder, sino el líder. Era el maestro más importante de Israel. Y obviamente él pensaba, como todos los religiosos, que sus buenas obras le darían acceso al reino de Dios. Pero no es así. Las buenas obras no pueden darnos acceso al reino de Dios. Y Jesús le va a enseñar que solamente es a partir del nuevo nacimiento que nosotros podemos entrar al reino de Dios. Hablando del nacimiento, ¿qué contribución hicimos a nuestro nacimiento físico, terrenal? ¿Alguien hizo algo para nacer? Eso fue obra de nuestros padres, ¿verdad? No fue voluntad nuestra. El nacimiento espiritual, y Jesús le está diciendo a Nicodemo, es así. Es una obra totalmente celestial. Eso viene de arriba, eso viene de Dios. Tú no haces nada. Porque Nicodemo dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer tú para nacer de nuevo? Nada. Nada. ¿Qué hiciste para nacer terrenalmente? ¿Alguien hizo algo? Nada. No hicimos nada. Solamente esa obra gloriosa, esa obra celestial, esa obra poderosa y misericordiosa de Dios hizo que nazcamos de nuevo. Que nosotros se produjera esa regeneración del Espíritu. Y el nuevo nacimiento se produjo por ese milagro de Dios. Es imposible que alguien se dé luz a sí mismo, ¿verdad? Imposible. La analogía que Jesús le presenta a Nicodemo no es complicada. Y Nicodemo, por cierto, está entendiendo esta analogía. Esta es una verdad esencial del Evangelio. Solamente si sucede algo sobrenatural en tu corazón, se va a producir en tu vida el nuevo nacimiento. Puedes venir toda la vida a una iglesia, asistir, ser parte, ser un hombre como este hombre, incluso un maestro religioso, un gran maestro, llegar a la cúspide de la religiosidad. Pero si no naces de nuevo, todo es en vano. Todo es en vano. Necesitamos un milagro de Dios. Amén. Dios tiene que producir un milagro para que haya ese nacimiento espiritual en nuestras vidas. Amados, eso mismo acontece con nuestros niños. A propósito, un día conversando con un padre de familia le decía, es bien, nosotros traemos a nuestros niños a la iglesia, ellos están escuchando la palabra del Señor, los instruimos en todo el consejo de la palabra del Señor, pero ellos no son niños cristianos hasta que se produzca este milagro que Dios le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que producirse, que es el milagro del nuevo nacimiento. Por muy pastor que sea, mi hijo no es cristiano hasta que en él se produzca el nuevo nacimiento. Amén. Amén, amados. Es importante que entendamos eso. No porque vienen a la iglesia son cristianos. Van a ser cristianos cuando en ellos ocurra el milagro del nacimiento espiritual. Por eso nuestra responsabilidad como padres de familia es clamar, orar todos los días para que ese milagro acontezca. Es pedirle al Señor, ten misericordia, Señor, para que este milagro suceda en el corazón de mi hijo, de nuestros hijos. De lo contrario, vemos ahí venir a los niños, están en la iglesia, cumplen los 18 años, se van a las universidades y se van al mundo al mismo tiempo. De iglesia no quieren saber nada. ¿Por qué? Muchos padres dicen, no sé qué pasa con mi hijo, incluso se bautizó cuando tenía 13 años o 12 años, o cuando era niño, algunos los bautizan niños, ¿no es cierto? 8, 7 años. Es que él quiso bautizarse. Pero no hubo esa regeneración en su corazón. Evidentemente se bautizó, hizo muchas cosas en la iglesia, cantaba tal vez en el coro, hacía muchas cosas como los niños hacen, pero si no hay un nuevo nacimiento, son niños comunes, como todos los niños. La única diferencia es que tienen padres cristianos que les enseñan la palabra del Señor. Y la esperanza obviamente es que esa palabra un día va a dar fruto en sus corazones.
Sin embargo, nuestra responsabilidad, como les digo, principal responsabilidad, es orar para que este milagro de Dios se produzca en el corazón de nuestros hijos. Bueno, estoy hablando de nuestros hijos. Yo creo que tenemos que empezar con cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Estamos viniendo a la iglesia y realmente se ha producido ese milagro del nuevo nacimiento en nosotros? ¿O simplemente somos como Nicodemo, que asiste a la iglesia, que incluso algunos maestros de la palabra, pero que no han nacido de nuevo? Jesús no le da un mandato a Nicodemo para que nazca de nuevo, solo le dice, tú debes nacer de nuevo. Le habla de una realidad, de un hecho. No hay pasos para seguir. No le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, siéntate. Primer paso, esto es lo que tienes que hacer. Segundo paso y tercer paso. Ok, al final repite esta oración. ¿Le dice eso a Nicodemo? No. Simplemente le está hablando de una realidad del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es producido por ser más religioso. Tú puedes tratar de ser una persona muy religiosa. El nuevo nacimiento no es producido porque tú eres más moral. El nuevo nacimiento no es producido porque tú tratas de ser una mejor persona, ni porque te esfuerzas por ser realmente alguien bueno. El nuevo nacimiento no es producido por nada de eso. Tenemos que entender que la obra del evangelismo es a partir de esta analogía que Jesús le presenta a Nicodemo. Hay una realidad, y esa realidad es el nuevo nacimiento. Y esa obra es solamente una obra 100% divina, 100% de lo alto. Eso viene de arriba, de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para nacer por ti mismo. La salvación y el nuevo nacimiento son obra de Dios. Amén, amados. Son obra 100% de Dios. Nicodemo vino a Jesús para saber qué es lo que le faltaba hacer para entrar al reino de Dios. Según él ya había hecho muchas cosas, pero había una inquietud en su corazón. Yo sé que no es suficiente. Soy un maestro de Israel. Yo enseño acerca del reino de Dios. Yo hablo acerca de muchas cosas. Yo cumplo muchas cosas. Soy un buen hombre. Soy un hombre caritativo. Soy un hombre dadivoso. Soy un hombre que hace esto y lo otro. Él era un buen hombre. Hacía muchas cosas. Pero en su corazón había una inquietud. ¿Qué más falta para que yo sea salvo? Yo sé que algo me falta. No estoy completo. Algo más. Hay un hombre que vino de parte de Dios. Este es el hijo del carpintero, el hijo de José y María. Sé que este hombre está haciendo muchas cosas que no son normales, naturales, que pueda hacer un hombre. Sé que este hombre viene de Dios, así que iré y le preguntaré, y este hombre me va a dar una respuesta. Esa fue la inquietud que tenía Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús para saber qué es lo que le estaba faltando, cuál era el centavo que le faltaba para llegar al millón, según él. Pero Jesús le patea totalmente el nido. Vale decir, voltea totalmente su perspectiva teológica y religiosa. Jesús le dice, tú no puedes salvarte haciendo buenas obras, tú necesitas nacer de nuevo. Todo lo que estás haciendo no te va a ayudar para nacer de nuevo. Este nacimiento es solamente producido por Dios. Y en este pasaje nosotros podemos ver tres cosas que son muy claras en el evangelio y en el evangelismo, amados. Tres cosas fundamentales. La primera cosa que nosotros tenemos que entender es la preocupación del pecador. Nicodemo hasta este momento se creía un hombre muy santo, moral, religioso, pero al mismo tiempo sabía que era pecador, por eso estaba diciendo, ¿qué me falta para entrar al reino de Dios? Amén. Ese es el prototipo de la persona a la que estamos evangelizando. Tiene que haber esa inquietud. No sé, este día tú debes preguntarte, así como Nicodemo, ¿qué me falta? Si tú no tienes la certeza todavía de haber nacido de nuevo, tienes que preguntarte, tienes que estar buscando a Dios permanentemente con esa inquietud. La primera cosa que vemos entonces es la inquietud del pecador. La segunda cosa importante es la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios que estás escuchando, esa es la palabra que va a producir ese milagro de salvación en ti. Porque si solamente tienes una inquietud y no vas, si no buscas la palabra y no te expones a la palabra del Señor y no estás escuchando la palabra del Señor, el milagro no vendrá a tu vida.
La tercera cosa importante es la obra del Espíritu Santo. El viernes pasado compartíamos sobre Romanos. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Cuando estamos expuestos a la palabra del Señor, ahí es donde la fe se desata en nuestros corazones. Tenemos que oír la palabra del Señor. Y esa expresión era la palabra rema, que significa una palabra específica de parte de Dios. No el logos, no la palabra entera, sino una palabra específica de toda la palabra que estamos escuchando. Yo sé que este día ustedes van a salir con un rema, con una palabra específica de parte de Dios. Van a escuchar un mensaje tal vez de 40, 45 minutos. Sin embargo, una frase se clavará como la espada, como un puñal se clava en el corazón de ustedes, vendrá a clavarse en sus corazones, y esa es la palabra que producirá fe en sus corazones. Amén. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, que está en conjunción con la palabra del Señor. Uno está escuchando la palabra y la obra del Espíritu Santo es la que produce algo en nuestro interior. Entonces son tres cosas importantes: la inquietud del pecador, la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, la que producen en nosotros ese nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué tiene que haber de parte de nosotros? Inquietud. ¿Qué había en Nicodemo? Inquietud. Inquietud, eso es lo que tuvo, y por eso fue a buscar a Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú? Tiene que haber inquietud en ti. ¿Para qué? Para buscar a Jesús. Tienes que buscar a Jesús. La salvación es posible solo cuando tú abandonas todo tu esfuerzo humano para salvarte a ti mismo y recurres con humildad delante de Dios y le dices: Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada por mí mismo. Necesito de tu amor, de tu misericordia. Necesito que hagas ese milagro del nuevo nacimiento en mi corazón. Vayamos a Juan, capítulo 2, versos 23 al 25. Dice así la Escritura: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Dice la Escritura que muchos creyeron en Jesús, pero al mismo tiempo Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en su corazón. ¿Saben quién conoce lo que hay en tu corazón? Gracias a Dios no es el pastor, pero sí Jesús. Amén. Sabe lo que hay en tu corazón. Muchos creyeron, pero al mismo tiempo ese creer en Jesús no fue definitivamente un creer de corazón. Y así hay en este tiempo mucha gente que sí cree en Jesús. No es que lo niegan, creen en Jesús, pero Jesús no se fía de ellos, porque esas personas creen simplemente con un creer intelectual. No creen de corazón, porque no están dispuestos a darle su corazón. Cuando tú crees de corazón, tú le das tu corazón a Jesús. ¿Y qué es el corazón? Es la parte más importante del ser humano. Y eso es lo que el Señor quiere, que le rindamos lo más importante de nuestras vidas. Cuando le entregas tu corazón a Jesús, estás entregando toda tu vida, te estás rindiendo totalmente delante de Él. Amén. Entonces yo me pregunto, la gente creyó, pero al mismo tiempo dice que Jesús no se fiaba de ellos. Entonces, ¿qué es lo que creyeron? ¿Qué creyeron? ¿En qué creyeron? La respuesta la tenemos en Juan 3:2, cuando este hombre muy letrado, este líder religioso, este maestro religioso le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Qué creyeron entonces Nicodemo y todos los fariseos y todos los religiosos? Creyeron en Jesús. ¿Y qué creyeron de Jesús? Creyeron que Él había venido de Dios. Porque ¿quién puede hacer semejantes señales y milagros si no vino de parte de Dios? Ellos sabían que Jesús había venido de Dios. Si sabían, ¿por qué no lo aceptaron?
Allí está la palabra cuando dice, estos creyeron, pero Jesús no se fiaba de ellos. Mucha gente cree, sin embargo, como les decía, no está dispuesta realmente a entregarle su corazón a Él. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Ellos reconocían que Jesús había venido de Dios. Nunca habían visto señales como vieron en aquel tiempo. Nunca habían visto un hombre que estaba haciendo ese tipo de milagros. Había venido un profeta antes, un profeta que tenía una poderosa unción en la palabra, en la predicación. Ese profeta se llamaba Juan el Bautista, porque 400 años antes de Juan no hubo profeta en Israel. Era un tiempo de silencio, porque era el tiempo de preparación para la venida de Jesús. Sin embargo, vino Jesús y fue obviamente mucho más poderoso que Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue un hombre que hizo algún milagro. Sin embargo, dice, Jesús hizo milagros y la gente sabía, y estos líderes religiosos sabían que este hombre había venido de parte de Dios. Pero lo resistían, pero lo rechazaban, pero no lo abrazaban a Él. Si este es el Mesías, lo mismo que tenían que hacer era abrazarlo, recibirlo en sus vidas, en sus corazones y rendirse delante de Él y cantar como nosotros cantamos hace unos instantes atrás y decir, tú eres Rey, Rey, Señor, ¿verdad? Hay una diferencia entre saber y recibir a Jesús en nuestras vidas. Este hombre, Nicodemo, con toda la riqueza del conocimiento religioso que tenía, él tenía estatus, él era el maestro de Israel. Nicodemo sabía definitivamente que algo estaba pasando en este hombre que era extraordinario, que este Jesús vino de parte de Dios, porque los hechos de Jesús eran sobrenaturales. Sin embargo, fue el único fariseo que fue a buscar a Jesús, el único que vino a Jesús, y esa es la actitud de una persona que realmente está en una situación de necesidad espiritual. Esa es la correcta actitud de alguien que está buscando algo de parte de Jesús. Amén. ¿Cuántos están buscando a Jesús? ¿Cuántos quisieran ir a buscar a Jesús? Amén. Tenemos que buscar a Jesús. Nicodemo vino de noche. ¿Qué significa eso? Los predicadores hicieron mucha teología de parte de que vino de noche. ¿Saben qué significa eso? Que vino de noche. Una gran revelación. La Biblia dice vino de noche. ¿Cuál es el mejor tiempo para buscar a Jesús? ¿De día o de noche? Cualquier momento es oportuno para buscar a Jesús. Lo importante es que tú vengas en pos de Jesús. Lo importante es que tu corazón con esa inquietud busque a Jesús. No importa la hora, no importa el día, no importa el momento, no importa si son las 3 de la mañana. Si tú quieres rendirte delante de Él, ríndete delante de Él. Si tú quieres buscar a Jesús, no hay hora para buscar a Jesús. Nicodemo le dice, Rabí. Él sabía el significado de esa palabra, Rabí, maestro. Porque él era llamado así. La gente lo llamaba a él, a Nicodemo, Rabí, porque era el maestro. Y con respeto viene a Jesús y le dice, Rabí, maestro. A pesar de todo lo que él vivió, este hombre había llegado a la cima más alta de la religión, pero no estaba seguro de que eso era suficiente para entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dice, Señor, yo sé que tú viniste de parte de Dios. Yo sé que tienes la respuesta para esta alma que tiene una inquietud. Mi alma tiene inquietud. No estoy seguro, no tengo la certeza. He conseguido todo lo que la religión dice que tengo que hacer. Lo he hecho, lo hice, pero algo me dice que me falta algo. Algo muy importante, que es la certeza de saber cómo voy a entrar al reino de Dios. Nicodemo sabía, como ese maestro de Israel, que había un juicio que tenía que enfrentar algún día él. Por lo tanto, él tenía esa preocupación. Él decía, yo quiero enfrentar aquel juicio, pero con la certeza de saber que soy un ciudadano del reino de Dios.
Capítulo 3, verso 3 de San Juan dice, presentándonos la respuesta de Jesús, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amados, esta no es una invitación, este no es un mandato, esta es una afirmación de un hecho. Amén, Jesús simplemente está afirmando un hecho. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Estas palabras de Jesús destruyeron toda la idea religiosa que tenía Nicodemo. Cualquier idea religiosa del hombre religioso. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Esa es la realidad. Amén. ¿Qué puedes hacer para salvarte a ti mismo? Nada. Yo hice esto y esto. Nada de eso te puede salvar. El nacer de nuevo no tiene nada que ver con la religión de Nicodemo ni de ninguna persona. Puedes tener la religión, la mejor religión del mundo, pero tu religión no te va a salvar. El hecho de ser religioso no te va a salvar. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Pedro está alabando a Dios, dice, bendito sea nuestro Señor, bendito el Señor, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién nos ha hecho nacer de nuevo? Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitaba, no había esperanza de que nosotros nazcamos de nuevo. Pero bendito sea el Señor, bendito, bendito por siempre, alabado, exaltado y glorificado sea por siempre el Señor, que por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. No por las obras que hubiésemos hecho nosotros, sino por su gran misericordia, dice el Evangelio. El hombre, sea quien sea, religioso o ateo, está separado de Dios y no puede salvarse a sí mismo si Dios no hace una obra en su corazón. Amén. Ahí está en el juicio final. Este hombre fue muy religioso, este fue un ateo que siempre negó a Dios. Los dos irán al mismo lugar si no se produce el milagro de la salvación en sus corazones. Si no nacen de nuevo, los dos irán al lugar de perdición. Por eso tenemos que clamar, por eso tenemos que buscar, como Nicodemo buscó a Jesús con esa inquietud. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ten misericordia de mí. Como aquellos hombres que clamaban, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que tenemos que buscar en Jesús, su misericordia, para que Él haga la obra de regeneración en nuestros corazones. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva. La dádiva es un regalo, un don de Dios. Y la salvación y ese nuevo nacimiento que Dios produce en nosotros es un regalo de Dios. ¿De dónde proviene toda buena dádiva? Dice, de lo alto. ¿Quién vive en las alturas? Nuestro Dios, nuestro eterno, incomparable Dios. De Él viene toda dádiva, todo don perfecto. Provienen de Él, de parte de nuestro Señor. La dádiva y el regalo de la salvación y el nuevo nacimiento vienen de Dios, amado, solamente de Dios. Amén. Es una obra sobrenatural, es una obra soberana y milagrosa de Dios. Volvamos al contexto. Juan 3:4 dice que Nicodemo le respondió así a Jesús: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Muchos nos hemos reído de esta respuesta de Nicodemo, señalando que él no estaba entendiendo. Sin embargo, Nicodemo, como un rabino, como un maestro, él también enseñaba con analogías, y por supuesto que entendió la analogía de Jesús. Claro que sí, entendió.
Lo que no entendió es que el milagro lo producía solamente Dios. Lo que no sabía era que el requisito para entrar al reino de Dios era el nuevo nacimiento. Y en este plano, cuando Jesús le presenta la analogía, Nicodemo dice entonces, ¿qué hice? Toda mi vida fui un religioso, fui un maestro, llegué a lo más alto de la religiosidad. Entonces, Jesús, ¿tú me estás diciendo que todo fue en vano? ¿Alguien se ha sentido defraudado? Después de haber hecho muchas cosas, descubren que todo fue en vano. ¿Fue en vano? ¿Todo fue en vano? Tú estás diciendo que no puedo entrar al reino de Dios a menos de que nazca de nuevo. Y mis años de inversión en formarme como ese líder religioso y caminar en la religión, en los preceptos, ¿fue en vano? En vano. Amén. Descubrió que nada de lo que hizo por ser una mejor persona le daba acceso al reino de Dios a menos de que él nazca de nuevo. Absolutamente nada. Sigamos en Juan, verso 5, dice así: Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está confirmando una vez más, de cierto, en verdad te digo. Escucha bien, esta es la verdad. Cuando Jesús afirmaba una cosa varias veces, estaba hablando acerca de la importancia que tenía esa enseñanza, incluso por encima de otras enseñanzas. De cierto, en verdad, cuando Jesús repite algo, una palabra 2 veces, está hablándonos acerca de la importancia, suprema importancia que tiene esto. Todas las cosas son importantes, pero escuchen, esto es muy importante. Y Jesús le dice, escucha, esto es doblemente importante. Tú tienes que saber que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa ahora? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con ese nacimiento del agua y del Espíritu? Muchos han interpretado que esto se refiere al bautismo en agua. ¿Será así? Ya les dije que muchas personas pasaron por las aguas del bautismo, pero los frutos no manifiestan fruto de personas regeneradas por el Espíritu Santo. Muchos fueron bautizados, pero siguen haciendo de su vida como bien les parece. ¿Será que el agua del bautismo produce un milagro en la transformación de los corazones de las personas? ¿A qué se refería Jesús? ¿A qué le estaba llevando a este maestro de la ley? A la palabra. Y la palabra está en Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versos 24 al 27, leamos. Y la respuesta está aquí, amados. Jesús estaba refiriéndose a esa obra de regeneración que solamente el Espíritu produce en los corazones de las personas. Así dice la palabra: yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un nuevo corazón y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y que pongan en práctica mis preceptos. ¿Quién hace esa obra? ¿Quién te limpia con agua pura? ¿Qué es esa agua pura entonces? Es su presencia, es su espíritu. Es Dios mismo limpiando, transformando el corazón de alguien. El corazón sucio de alguien es limpiado por esa agua del Espíritu Santo. Amén. Él es el que cambia, transforma totalmente nuestros corazones, amados. Es importante que entendamos, esta es una obra de Dios. Dice, pondré en ustedes mi espíritu. Y cuando suceda esto, ustedes tendrán la capacidad de guardar mis estatutos, mi palabra, de obedecerla, de gozarse en ella. ¿Cuántos se gozan en la palabra del Señor? ¿Cuántos se gozan en la obediencia de la palabra del Señor? Mucha gente dice, ay, es que pastor, esto es bien difícil. Es muy difícil seguir al Señor, es difícil guardar los mandamientos del Señor. Sí, es difícil.
En tu humanidad es difícil, pero si Dios hace esa obra de regeneración en ti, es un gozo. ¿Saben qué? Es un deleite. Para muchos venir a la iglesia, alabar, está bien, yo voy a ir a la palabra, pero no, la alabanza no me gusta. No sé, no me gusta. Ok, sí, te es difícil, es un sacrificio. Pero cuando la obra de regeneración del Espíritu Santo se produzca en tu corazón, vas a anhelar el tiempo de la alabanza. Vas a entrar como un corderito a este lugar, saltando con alegría y con gozo, y con un corazón humilde y agradecido estarás ahí rindiéndote delante del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y te gozarás en la palabra del Señor, te deleitarás en la palabra del Señor. La palabra para ti será un gran deleite. Y no estarás ahí, y este pastor ya se está extendiendo la hora. No, anhelarás mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué el servicio tan corto? Anhelarás mucho, mucho, mucho más de Dios. Cuando el Espíritu Santo haga esa obra de regeneración en tu corazón, cuando tú tengas un nuevo corazón, cuando tengas ese corazón sensible, producto del milagro que Dios haga de transformar tu corazón. Amén. Entonces te gozarás en el Señor. Entonces te deleitarás en el Señor. Esa es la regeneración que Dios produce. Esta es una obra celestial, amados. ¿Qué puedo hacer yo para tener ese corazón? Nada. Yo no puedo hacer nada, ni tú tampoco. Pero es una obra de Dios. Lo que tienes que hacer simplemente es como Nicodemo, con inquietud buscarle al Señor para que Él haga su obra. A menos de que Dios haga la obra de limpiar tu corazón y sacar toda la inmundicia, toda la suciedad, todo ese pecado, a menos de que Dios haga, es imposible que entres al reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Vayamos al verso 6, dice: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo de la carne, carne es. Si vives en la carne, siempre vas a satisfacerte y buscar permanentemente la satisfacción de la carne. Te va a llamar más la atención las cosas de la carne que las cosas del Espíritu. Pero si naces del Espíritu, ¿sabes qué te va a gustar? Las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu. Porque ves a muchas personas como: este es un fanático, esta es una fanática. Está viviendo en el Espíritu. No le estoy hablando del fanatismo, de cosas totalmente incoherentes e ilógicas, contrarias a la palabra del Señor. Pero le estoy hablando de aquellas personas que se gozan en la palabra, en la alabanza, se gozan en Dios y son llamadas fanáticas. Curioso. Tú vas a ser una persona que se goce en esa presencia del Señor, en buscar a Dios. Será para ti más importante Dios y su presencia. Porque si naces del Espíritu, vas a anhelar las cosas del Espíritu. Amén. La carne solo produce más carne, solo produce más pecado. El pecado produce muerte. Es lo que dice la palabra. Ahora, hasta este momento, hasta esta circunstancia que se va presentando en esta conversación de Jesús, ¿cómo está Nicodemo? Nicodemo está entre la espada y la pared. No tiene argumentos de defensa. No tiene cómo moverse. Hasta aquí Nicodemo está totalmente desarmado. Nicodemo está acorralado, no tiene salida, no hay otros caminos alternativos para alcanzar la salvación. Él tendría tal vez la esperanza de que le diga a Jesús algo más, alguna alternativa más. Señor, ¿qué más al margen de nacer de nuevo? ¿Qué otra alternativa tengo para nacer de nuevo? ¿Qué le dice Jesús? Nada. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Este es el único camino. Sigamos, en los versos 7 y 8 dice así la Escritura: no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesús no le dice a Nicodemo: Nicodemo, ven, repite esta oración. Jesús no le dice a Nicodemo: sigue estos pasos para nacer de nuevo. Simplemente le presenta otra ilustración, otra analogía: el viento. Nicodemo, te voy a presentar otra analogía. Tú eres maestro, tú te gozas, y todo maestro se goza en las analogías. A todo maestro le gusta ese tipo de enseñanzas. Y Jesús está ante un maestro,
Le dice, escucha bien, el viento. ¿Quién controla el viento? ¿Alguien controla el viento? ¿Alguno de ustedes tiene el poder de controlar el viento? ¿Alguien le ordena al viento? ¡Hey, viento! Sóplame de atrás para aquí porque necesito un poco más de aire. ¿Alguien puede decirle así al viento? Tú no controlas el viento, no ordenas el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra del Espíritu. ¿Quién controla el Espíritu? ¿Quién puede controlar? ¿Quién puede ordenar al Espíritu? Y muchos creemos que podemos ordenar al Espíritu. Decimos, Espíritu Santo, haz esto, haz lo otro. No, el Espíritu es soberano. Es totalmente soberano. Y Dios ha obrado de esa manera soberana en nuestras vidas, tocando nuestros corazones. No hay necesidad de que tal vez algún día diga, vengan los que quieren recibir al Señor o algo por el estilo. Alguien vendrá caminando y dirá, yo quiero recibir a Jesús. Pero yo no he llamado a nadie. No, pero yo quiero recibir a Jesús. El viento del Espíritu está soplando. El viento del Espíritu está soplando en ese corazón. Es una obra soberana de Dios. Amén. ¿Qué más del viento? De esta analogía que Jesús le está presentando a Nicodemo. Nicodemo acaba de ahora estar en una posición perfecta de reconocer que él no puede hacer nada. Ahí es donde te quería Nicodemo. Eso es lo que estaría pensando Jesús. Allí quería llevarte. Tú estás en la posición perfecta. No puedo hacer nada por mí mismo. Y esa es la posición a la que tenemos que llevar en el evangelismo. Hacer entender a la persona que no puede hacer nada para salvarse a sí misma. Nada. ¿Qué puede hacer? Nada. Nada. Tú necesitas de la gracia de Dios. Tú necesitas de un milagro de Dios en tu vida. Solamente la gracia de Dios y ese viento soplando en tu corazón pueden producir el milagro del nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué más del viento? El viento es invisible, el viento es irresistible, el viento es incontrolable, el viento es impredecible. No está sujeto a los deseos humanos. Amén. Y así es la obra del Espíritu Santo. Así es la obra, como el viento. Esta segunda analogía de Jesús le da a entender a Nicodemo cómo es que Dios funciona, cómo es que Dios se mueve en las personas, cómo es la soberanía de Dios. ¿Qué le pasó a Nicodemo? No se habla más de Nicodemo. Jesús sigue hablando acerca de muchas realidades y se olvida de Nicodemo en este punto. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le aconteció a Nicodemo posteriormente? Vamos a encontrar en capítulo 7 de Juan, si vamos hasta Juan 7, una escena donde se menciona a Nicodemo y una acción de Nicodemo. Versos 50 y 51 dice así del capítulo 7. Jesús estaba siendo acechado por los líderes religiosos de Israel. Los líderes religiosos envían a unos guardias para arrestar a Jesús. Entonces Nicodemo dice esto que es importante. Verso 50 dice, Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Nicodemo era parte del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por muchos líderes religiosos que eran la autoridad suprema sobre Israel. Y Nicodemo era uno del Sanedrín, uno que tenía autoridad para arrestar a Jesús. Y aquí sale en su defensa. Los otros querían arrestarlo a Jesús, pero él dice, ¿acaso nuestra ley? A ver, yo no les estoy poniendo ningún argumento, sino estoy apelando. La ley, ¿qué nos dice? ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo? Querían arrestarlo a Jesús sin antes escuchar lo que Jesús tenía para decirles. Querían arrestar a Jesús sin que Jesús pudiese presentar defensa. Y Nicodemo está sacando la cara por Jesús. Está en una posición ahora de defender a Jesús. Si definitivamente Nicodemo hubiese tenido una situación de impasse con Jesús,
en Juan 3, en esta conversación, cuando le dice, mira, tu religión no sirve para nada. Si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. De pronto este hombre podía haber vuelto con odio contra Jesús. ¿Qué se cree este Jesús que me dice que todos mis años, toda mi inversión religiosa no sirven para nada? No, parece que algo empezó a ocurrir en el corazón de Nicodemo. Amén. Y él está ahora en una posición de defender a Jesús. El que podía haber aprovechado la oportunidad para arrestar a Jesús, pero está defendiendo a Jesús. ¿Qué más se escucha? ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de Nicodemo? ¿Qué pasó con este maestro religioso? Vamos a ir a Juan capítulo 19, versos 38 al 40. Jesús fue crucificado. Había muerto Jesús. Los discípulos estaban dispersos, la gente asustada. Sin embargo, dos hombres salen a pedir el cuerpo de Jesús para llevar a enterrarlo. Uno de esos hombres era José de Arimatea, dice así la Escritura, verso 38. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de áloes como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. ¿Qué pasó con Nicodemo, amados? ¿Qué pasó? 30 kilos de especies, de perfumes. ¿Saben cuánto dinero era eso? Más bien que Judas no estaba ahí para impedírselo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Algo había acontecido. El milagro en Nicodemo se había producido. El milagro del que Jesús le habló en el capítulo 3 del nuevo nacimiento se había producido. ¿Cuándo? No sabemos. El viento es impredecible. Algún momento tuvo que acontecer algo. Algún momento entre Juan capítulo 3 y Juan 19 tuvo que acontecer este milagro en el corazón de Nicodemo. Amén. Se produjo la regeneración. El viento del Espíritu Santo sopló y produjo ese milagro. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Qué glorioso es Jesús. Qué precioso es Él. Qué misericordioso. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Solo con inquietud, así como Nicodemo, buscar. El viento del Espíritu Santo va a soplar sobre tu vida. Por eso no podemos obligar a nadie a decir, recibe a Jesús. Es la obra del Espíritu Santo. Amén. Es entera y soberanamente la obra del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, yo no quiero ir a la iglesia porque todo el tiempo te empujan para que aceptes a Jesús. ¿Quién puede empujar a alguien? Nadie. Si tú le dices, tú has nacido de nuevo, estás dándole una falsa esperanza, tú no tienes la certeza de lo que pasó en su corazón, porque tú no eres Dios para ver el corazón de la persona. Amén. Esta es una obra soberana de Dios, es una obra soberana del Espíritu Santo, el de producir en nuestros corazones ese nuevo nacimiento. Al margen de esto, la Biblia no dice nada más acerca de Nicodemo, pero obviamente aquí ocurrió un gran milagro en él. La historia dice, los libros de historia dicen que Nicodemo fue bautizado por Pedro y por Juan, dos apóstoles de Jesucristo. Y obviamente la confesión que él hizo de Jesús como su Señor y Salvador lo llevó a ser privado de su posición de privilegio. Nicodemo, recuerden, fue un miembro del Sanedrín,
Él fue removido como miembro del Sanedrín. No solamente eso, sino que fue expulsado de Jerusalén junto a toda su familia. Todo esto simplemente por creer en ese Jesús al que había visitado de noche, con esa inquietud en su corazón: ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Nicodemo era un hombre no solamente reconocido por su religiosidad, pero era un hombre muy rico. Dicen los libros de historia que él era uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Y llegó a ser un hombre muy pobre, llegó a vivir en una total pobreza, lo despojaron de todo. Tanta era la pobreza que un día su hija estaba escarbando entre la basura y el estiércol un poco de comida para saciarse. Estaba pasando un rabino y este rabino se movió en misericordia por ver a esa niña escarbando algo de grano para comer entre la basura. Y le dijo: niña, ¿quién eres tú? La niña le dice: yo soy hija de Nicodemo. Entonces este rabino le dio las espaldas a la niña, se fue, simplemente porque Nicodemo había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es así, amados. Así finalmente la historia nos muestra a Nicodemo, que murió siendo martirizado. Libros de historia de la antigüedad dan cuenta de que este hombre murió martirizado por creer en Jesús, simplemente por tener esa inquietud. Tengo mucha religiosidad, tengo mucha fama, reconocimiento, soy admirado por Israel por ser un gran maestro. Algo me falta. Me falta algo. No estoy seguro de si voy a entrar o no al reino de Dios. Yo sé que me falta algo, hice muchas cosas buenas en mi vida, pero me falta algo. ¿Y quién me puede dar esta respuesta sino Jesús? Amén. ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Quién puede llenar esta inquietud, este vacío que tengo sino Jesús? Apenas 2 semanas que Jesús había empezado su ministerio y estaba haciendo milagros y señales. Y Nicodemo sabía que este hombre vino de parte de Dios. Y sabía que Él podía darle esa respuesta para sus inquietudes. ¿Qué tienes que hacer este día? Solamente levantar tu mirada a Jesús, porque Él tiene la respuesta para tus inquietudes. Te pongas en pie unos instantes.